Estoy dando una serie de enseñanzas acerca de unas parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estudiamos la semana pasada, vimos la razón y el propósito de las parábolas y por qué es que Cristo hablaba de cierta manera en parábolas. Una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. La semana pasada estudiamos acerca de la parábola de el tesoro escondido. Esta semana, el tema de esta mañana va a ser la luz más resplandeciente y vamos a ver la parábola de la luz que se pone sobre el candelero. La próxima semana vamos a estudiar la parábola que Cristo está haciendo a la gran cena o al banquete. El 22 de diciembre vamos a ver la dádiva más grande de Dios. Y para el 29 vamos a ver el rey que reina para siempre. El rey que reina para siempre. Algo que van a notar, mis hermanos, en cada prédica que voy a estar dando este mes va a ser la exaltación de Cristo Jesús, la pecaminosidad y la necesidad del hombre de un Salvador, y cómo podemos reconciliarlos y honrar y glorificar a Dios, quien es nuestro creador, nuestro sustentador y el gobernador de toda la creación. Les pido que me acompañen y pongámonos de pie para leer en el Evangelio de San Lucas, por favor, capítulo 8, y vamos a leer del verso 16 al verso 18. El Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del verso 16 al verso 18. Mientras lo buscan, hermanos, estoy muy contento que nos acompaña el hermano Scott. Me envió un mensaje ayer pidiendo la dirección de la iglesia. Él estuvo con un buen amigo mío en Piedras Negras, Coahuila. Ahí creció un poco. Un amigo mío estuvo compartiendo el evangelio con él y ya vino acá y esperamos pues que se congregue más fielmente. Lo queremos ver aquí cada semana, hermano. Qué gusto que nos acompaña. Muy bien, Lucas capítulo 8 del verso 16 al verso 18. Dice así la palabra de Dios: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Vamos a orar. Señor bueno y Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Dios mío, queriendo exaltar y reconocer, Dios mío, tu señorío. Tú eres alto, sublime e incomparable, Dios mío. En esta mañana queremos que tú recibas toda la honra y toda la gloria, Señor. No por lo que tú haces por nosotros, Dios mío, por tus bendiciones y tu provisión cada día, sino porque tú eres digno, Padre eterno. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Ayúdanos a ver la verdadera luz que resplandece en lo más tenebroso, Dios mío. Y que esa luz sea contagiosa, que more dentro de nosotros y que podamos ser una luz y un testimonio donde quiera que vayamos. Te pedimos, Señor, que seas tú quien obre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados hermanos? Cristo es la luz del mundo. El día de hoy, lamentablemente, mientras van pasando los años, van pasando las décadas, uno puede ver y puede darse cuenta que sin duda alguna nuestra sociedad va en decadencia. Las tinieblas se van apoderando más y más. Parece ser que en un mundo donde hay oscuridad, hay confusión, hay pecado en el corazón que nos endurecen. Hermanos, Cristo nos enseña que su luz no puede ser escondida. No importa cuánto quiera prevalecer las tinieblas, la luz de Cristo siempre va a alumbrar. Siempre va a ser la luz de Cristo. Porque donde está abundando el pecado, la gracia, la redención de Cristo va sobreabundando. Cristo nos enseña que la luz de Él no puede ser escondida. Aquellos que reciben su mensaje, también somos llamados para brillar
para que otros puedan ver esa luz. Hermanos, hoy vamos a meditar esta parábola de Cristo para exaltar a Cristo como la luz suprema, la luz más resplandeciente que ilumina en todo el mundo. Después vamos a reconocer nuestra pecaminosidad y la necesidad que tenemos de la luz de Cristo. Y después vamos a responder al llamado de proclamar esa luz de Cristo a otros. Cristo, punto número 1 es: Cristo es la luz del mundo. Él es la luz. Juan lo predicó, lo anunció, y él ansiaba ver que el ministerio del Señor Jesucristo venga y que empiece. Y a sus propios discípulos les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan hizo su trabajo de anunciar de aquella luz que venía. Cuando viene la luz, sus seguidores lo dejan a él, pero van en pos de la luz verdadera. Y la respuesta de Juan: no se molestó, no se airó porque perdió todos sus discípulos y se fueron tras de Jesús, sino que dice: ahora mi gozo está completo. Porque él sabía, él tenía muy en mente que Cristo es quien estaba emitando la luz verdadera, y todos los que vayan en pos de él jamás se perderán. El gozo de Juan estaba completo. En las Escrituras, hermanos, la luz simboliza la verdad, simboliza santidad, simboliza salvación, que todo aquel que él puede encontrar en Cristo plenamente. El mes pasado estuvimos estudiando acerca del tabernáculo y vimos una tipología acerca del candelero de oro que estaba en el lugar santo, tipificando a Cristo como la luz del mundo. Teniendo eso en mente, mis amados hermanos, quiero que nos profundicemos y nos enfoquemos en el pasaje de hoy. Acompáñenme a Juan capítulo 8 y verso 12. Juan capítulo 8 y verso 12. Vamos a ver que Cristo es la luz verdadera. Cristo es esa luz que nunca se va a apagar. Verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo les enseñó diciendo que la luz verdadera, la luz que ilumina en todo el mundo, es Él mismo. Pero después nos hace ver que nosotros de la misma manera podemos reflejar esa luz de Cristo. Que solamente Él puede revelarnos al Padre, y Él es quien puede guiar al hombre a la salvación. La semana pasada vimos que nadie puede ver al Hijo si el Padre no obra y el Padre nos trae al Hijo. Y de la misma manera, nadie puede venir al Hijo si no es el Padre. Es una obra completa de Dios que actúa en la salvación de nosotros. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar esta salvación tan grande. Nuestras mejores obras son deficientes. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Es algo que usted y yo no podemos trabajar para poder adquirirlo. Porque por nuestro mayor esfuerzo, nuestras mejores obras, siempre estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos que Cristo nos vivifique, que Cristo sea aquella luz verdadera que resplandezca en nuestro corazón. ¿Por qué? Él es el único que nos trae al Padre, y es la obra del Padre que nos trae al Hijo. Otra luz que Cristo emite es la luz del Evangelio. Hermanos, vemos en las Escrituras que el Evangelio, las buenas nuevas, es luz. Gente que escucha las buenas nuevas, que está muerta en delitos y pecados, que está vagando en este mundo en tinieblas, cuando les resplandece esa luz, mis amados hermanos, no son iguales. Si la rechazan, mayor condenación hay, pero aquellos que la aceptan, aquellos que reconocen que Cristo es la luz verdadera, ¿qué sucede? Son adoptados, son declarados santos y justos delante de Dios, son nuevas criaturas, son hechos herederos para con Dios.
El poder de la luz del evangelio, hermanos, el mensaje del reino de Dios que Cristo estuvo proclamando constantemente no puede ser ocultado, no puede ser silenciado. Tantos escépticos y ateos que dicen que la resurrección no fue verídica, que los discípulos engañaron a los demás. Hermanos, toda la evidencia apunta a lo contrario. Estos discípulos, estos apóstoles dieron su vida gozosa y voluntariamente. No iban a hacer eso por una farsa. No iban a hacer eso por algo que querían ocultar. La luz de Cristo que resplandeció en sus corazones no lo pudo apagar el gobierno romano, no lo pudo apagar Nerón con su persecución y no lo pudo apagar ningún otro gobernante en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo no puede ser apagada. El evangelio siempre va a ser predicado. Siempre. Y eso, hermanos, usted y yo tenemos esa responsabilidad, ya que hemos pasado de muerte a vida, darnos cuenta que nosotros también somos portadores de esa luz y que tenemos que resplandecer donde quiera que estemos. Donde quiera. Cristo tiene que ser proclamado con claridad. Hermanos, simple y sencillamente, Cristo da esta parábola para que la pueda entender hasta un niño. Una lámpara no se pone debajo de un almud y no se pone debajo de una cama. El propósito de una luz, el propósito de una lámpara es resplandecer donde hay tinieblas, donde hay oscuridad, cuando uno se está tropezando porque no puede ver y tus manos y tus pies pueden hacer solamente tanto para guiarte. Es la luz que te hace ver y puedes ver tu camino claramente. Cristo está dando esta parábola para que sea tan claro que puedan entender que la luz se pone en lo alto para que resplandezca y para que aquellos que estén en obscuridad puedan tener una mejor visión hacia dónde se dirigen. El mensaje del reino de Dios es claro. Es claro que el evangelio va a ser proclamado desde lo más alto que se tiene que proclamar para iluminar. Y el mensaje de Cristo debe ser exaltado. Nosotros tenemos esa responsabilidad de emitir la luz de Cristo. Mateo capítulo 5 y verso 14, por favor. Es importante. Mateo capítulo 5 del verso 14 al verso 16. De la misma manera que Cristo es luz cuando nos salva y nos vivifica, nosotros también, poseyendo el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, podemos resplandecer y emitir esa luz. Mateo 5, del 14 al 16 dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz o se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así pues, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. De la misma manera que Dios es luz, esa lucecita nosotros también la tenemos y tenemos que brillar. Ustedes recuerdan cuando Dios estuvo dictando la ley en el monte Sinaí y estuvo Moisés en la presencia de Dios tomando datos de toda la ley que Dios quería dar. Cuando desciende Moisés, el pueblo no podía mirar a Moisés directamente. Moisés, cuando baja al pueblo, dice las escrituras que cuando lo miraban su rostro era tan resplandeciente que no lo podían ver directamente. Estaba emitiendo una luz tal vez más fuerte que el sol. Así que, ¿qué hicieron con Moisés? Tomaron un velo y lo pusieron sobre el rostro de Moisés para que así sí puedan estar o puedan resistir la presencia de él, porque estaba emitiendo una luz tan fuerte. Hermanos, eso está tipificando que la luz de Cristo, que es fuerte, usted y yo la tenemos, que es una luz fuerte, es el evangelio de la salvación, que cuando gente escucha pasa de muerte a vida. Ahora, usted y yo no podemos salvar absolutamente a nadie. La obra es de Dios. Usted y yo no podemos convencer a nadie.
¿Por qué? Porque la convicción la trae el Espíritu Santo. Pero usted y yo podemos obedecer y ser fieles a la palabra de Dios y resplandecer lo que Cristo ha hecho en mi vida. Mira, esto es lo que Él ha hecho. Él me salvó, Él me libró de las llagas de la condenación del pecado. Ahora soy nueva criatura y tú también puedes pasar de muerte a vida. Nosotros debemos de hacer lo mismo. ¿Con qué propósito? Para que el reino de Cristo se expanda y que Él sea enaltecido. Ahora, la luz de Cristo trae un impacto. Hay un impacto que la luz de Cristo hace. Acompáñenme a Juan capítulo 17 y verso 17. Es que cuando Cristo, hermanos, brilla en el corazón del creyente, Él expone el pecado. No solamente expone el pecado, sino que transforma nuestras vidas y nos lleva a vivir en su verdad. Es la luz de Cristo que no solamente nos guía, sino también que nos santifica. Juan capítulo 17 verso 17, vean lo que dice ahí. Cristo dice: santifícalos en tu verdad. ¿Por qué? Tu palabra es verdad. La luz de Cristo, la luz del Evangelio nos santifica. Vamos conociendo más a Dios. Esa luz empieza a brillar más fuerte y más fuerte con el testimonio que estamos dando. Y Cristo le pide al Padre que nos santifique en la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, la verdad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Necesitamos esa luz que more dentro de nosotros. Hermanos, ¿estamos viviendo como si Cristo fuera nuestra luz? ¿Estamos viviendo si Él fuera nuestro guía, nuestra luz suprema? Hermanos, porque su luz no puede ser opacada, no puede ser ignorada. Debemos recibir la luz de Dios, debemos de recibir el Evangelio de Dios con fe y con reverencia. ¿Por qué? Hermanos, porque la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz transforma la vida de todo pecador que deposite su fe en Él. Jamás va a ser igual. Y cuando nosotros poseemos ese Evangelio, es nuestro deber compartirlo con cualquier persona que quiera escucharlo. Al leer el libro de Fox, muchos lo han leído, libro de los mártires, narra la historia empezando con los apóstoles y cuál fue su destino final, cómo murió cada uno. Andrés crucificado en una X, Pedro crucificado al revés, Mateo cómo fue apedreado, otros lanzados, Marcos traspasado. Vemos que ellos no les importaba la persecución, no les importaba la muerte. Ignacio, siendo el discípulo del apóstol Juan, fue el primero que fue echado al Coliseo para que sea devorado por los leones. No le importó, él gozosamente lo daba. Dice: los leones están a punto de devorar mi carne, pero pronto veré a mi Redentor. Tenían esa fe, estaban listos a morir por la causa de Cristo. Hermanos, pero ¿qué sucede? Hay pecado en nuestras vidas que me lleva al punto número 2. Nuestra necesidad de la luz de Cristo. Nuestra necesidad de la luz de Cristo. Porque si regresamos a la parábola, dice el verso, empezando desde el verso 18, Lucas capítulo 8, del 16 al 18, vamos a empezar desde el 17, dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Hermanos, esta parábola también nos lleva a reflexionar sobre nuestra tendencia pecaminosa de vivir en tinieblas y muchas veces resistimos la luz de Cristo. Cristo dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Eso lo vemos en Juan capítulo 3, 19. ¿Por qué?
Porque el príncipe de la potestad del aire hace que todo lo que sea de tinieblas sea apetecible para nosotros. Nuestra naturaleza carnal y pecaminosa es atraída por todo lo que el diablo está promoviendo. Toda la carnalidad, la sexualidad, todo lo que nuestra carne quiere está donde quiera. Por eso es que vivimos en una sociedad tan decayente. Yo me acuerdo, hermanos, no estoy tan viejo, pero cuando yo estaba en la escuela, lo que mirábamos eran pandilleros aquí y allá vendiendo droga. Pero ahora es homosexualismo por donde quiera. Y parece que ya se acabaron las pandillas y ahora son puros gays. Las cosas van de mal en peor. Uno siendo macho, siendo varón y se le nota, se identifica como hembra. Y hay de ti si no respeta sus pronombres. Es increíble, vamos en una decadencia. Porque dice Cristo mismo en Juan 3:19 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por naturaleza, nuestras obras, nuestros deseos son malvados, pecaminosos. Y es la gracia común de Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros que no nos permite llegar a ciertos niveles de tal depravity, de tan depravados. Porque el pecado que mora dentro de cada uno de nosotros, hermanos, es tan fuerte que nos puede llevar a hacer las cosas peores e inimaginables. Pero es la gracia común de Dios obrando en cada uno de nosotros que nos limita a ciertas cosas. Adolfo Hitler fue un niño, fue un bebé, creció, jugó, lloró, se caía, raspaba las rodillas, tenía sentimientos. Y miren cuántas millones de muertes fue responsable ese ser. Miren todas las atrocidades que han sucedido por gente, hermano. ¿Por qué? Por el pecado que mora dentro de nosotros. Estamos, aparte de Cristo, en una ceguera espiritual. Sin la luz de Cristo estamos espiritualmente ciegos. Estamos incapaces de discernir la verdad. Somos incapaces de acercarnos a Dios. No vayan allí por cuestión del tiempo, pero dice Pablo a Corintios, en capítulo 4, verso 4 de 2 Corintios, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Tenemos una lucha que no es con sangre y no es con carne. Principados y potestades. Así como usted y yo somos comisionados, hermanos, para llevar la luz del evangelio, los medios de comunicación, Hollywood, Disney, el gobierno quiere la mente y quiere el corazón de sus hijos. Quiere destruir la familia. Ellos también tienen una comisión. Ellos también tienen un propósito de ver que esta sociedad se derrumbe en su totalidad. Hermanos, estamos ciegos naturalmente, y una persona que es incrédula, esa luz del evangelio no le resplandece. Necesita intervención divina, necesita que el Espíritu de Dios entre y lo vivifique. ¿Para qué? Para que entonces pueda entender la verdad del evangelio. Estamos en una ceguera espiritual. Muchas veces, analizándonos a nosotros mismos, podemos darnos cuenta hacia dónde estamos más atraídos. Si estamos atraídos hacia las cosas de Dios o las cosas de este mundo. Cuando aún no podemos vencer alguna tentación o algún pecado que tenemos, nos invitan una cervecita y dicen: ándale, que al cabo no es pecado, tienes libertad en Cristo, acompáñame con esta cerveza. Pero no se dan cuenta que ese hermano ha batallado bastante con la bebida. Ha batallado, ha sido un borracho que ha sido salvo y está batallando con eso. Va a estar más inclinado a decir: bueno, tengo libertad en Cristo, no es pecado y me voy a echar esta cervecita. Y cuando pase media hora, una hora más, lo tienen que cargar fuera de allí. ¿Por qué? Porque nuevamente cayó en ese pecado con el cual está batallando.
Uno batalla con pornografía, batalla con drogas, batalla con lujuria, batalla con la mentira, batalla con el orgullo. Tenemos tantas cosas con las cuales batallamos, hermanos. Y si no estamos caminando constantemente en la luz de Dios, si no estamos siguiendo las pisadas del Maestro, este mundo nos va a zarandear. Nos va a zarandear. Necesitamos estar constantemente en la presencia de Dios, hermanos. La importancia que esa luz resplandezca en nuestros corazones y no alejarnos. Mientras más nos alejamos de Él, las tinieblas poco a poco se van a ir apoderando de nosotros. Poco a poco se van a ir apoderando. Ahora, la luz, hermanos, también trae juicio. Jesús advierte en este pasaje que todo lo oculto será revelado. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir ¿qué? A la luz. Ten por seguro que tu pecado, tarde que temprano, te va a alcanzar. Tu pecado te va a alcanzar y va a salir a luz. Tal vez después de tu muerte, pero va a salir a la luz. Todos nosotros, hermanos, vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas por lo que hemos hecho. Hemos pecado, hermanos, en contra de Dios. Cristo advierte que no hay nada oculto que ha de ser revelado. Y esto nos llama a examinar nuestras vidas. Porque nada puede permanecer escondido delante de Dios. Nuestras vidas delante de Dios es como un libro abierto. Estamos desnudos y expuestos delante de Él. Él conoce todas las cosas. Él conoce cada pensamiento, cada tendencia que tenemos. No podemos ocultar absolutamente nada de Él. Él es nuestro creador. Él es quien examina la mente y el corazón. Él conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y seguramente conociendo todas las cosas, Él conoce nuestro futuro. No podemos ocultar nada de Dios. No hay nada que podamos ocultar. Todo sale a la luz. Cuando estamos expuestos delante de Dios, cuando nos resplandece la luz del Evangelio, es por eso que el ser pecaminoso se da cuenta cuán pecador es Él. Cada pecado que yo he cometido en mi vida me separa de Dios. Cada pecado, cada mancha que está sobre mí. Porque una sola mancha, un solo pecado es lo suficiente para condenarlos para toda la eternidad. Porque se requiere santidad, perfección y nosotros no lo somos. Si solamente un pecado nos destituye de la gloria de Dios. ¿Y nuestros pecados cuántos son? Innumerables. ¿Se dan cuenta? Nuestra necesidad de un Salvador. Necesitamos a un Salvador. ¿Por qué? Porque estábamos en una ceguera espiritual. Sin la luz de Cristo, hermanos, estábamos espiritualmente ciegos. Y la luz va a traer juicio. Acompáñenme a Mateo capítulo 25 y verso 30, por favor. Vamos a ver qué sucede a aquellos que no reciben la luz de Cristo. Vamos a ver cuál es la paga o el castigo con los que no quieren recibir la luz, la preciosa luz que ilumina en todo el mundo. Mateo capítulo 25 y verso 30 dice: y al siervo inútil, echadle en las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué sucede? Porque los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz. Ellos anhelaban tanto las tinieblas. Cristo mismo les concede el deseo de su corazón. ¿Y qué hace? Los echa a las tinieblas. Echadlos a las tinieblas afuera. ¿Y qué sucede allí? Es el juicio de Dios. Allí es el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, ya casi no se escucha acerca del infierno.
Ya casi no se escuchan sermones acerca de la santa ira de Dios y del infierno en llamas que está por toda la eternidad en contra de aquellos que han rechazado esa luz del evangelio, aquellos que han rechazado al unigénito Hijo de Dios. Pero tengan por seguro que el infierno es un lugar real, que Cristo en su ministerio terrenal habló más del infierno que del mismo cielo, advirtiéndole a la gente que si siguen en su pecado, si no quieren mirar y contemplar a esa hermosa luz, van a ser echados a las tinieblas afuera, destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que le espera al ser humano. Entonces, hermanos, ¿qué deberíamos de hacer? Reconociendo que Cristo es la luz suprema. Hermanos, necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad. Necesitamos dejar que la luz de Cristo exponga el pecado que hay en nuestras vidas, las áreas más ocultas de nuestra vida. ¿Es vergonzoso? Sí, es vergonzoso. ¿Es doloroso? Sí lo es, pero es necesario. Es necesario que esa luz, gloriosa luz, exponga nuestra suciedad. Ahora, hermanos, ¿estamos dispuestos a que la luz de Cristo exponga nuestro pecado? ¿Estamos dispuestos a confesar nuestros pecados delante de Dios y caminar en su verdad? Muchos de nosotros nos queremos aferrar como aquel joven rico. Vende todo lo que tienes, después sígueme. Ese joven no fue en pos de la luz, no fue en pos de Cristo, porque su tesoro, su norte, su luz, estaba en el dinero, en lo material, en sus posesiones. No es que él iba a alcanzar la salvación dejando todo su dinero atrás, no es eso, pero allí pudimos ver que su corazón, que su verdadero tesoro estaba en todo lo que posee. Cristo mismo nos enseña que uno no tiene valor por las cosas que poseemos. Nuestro valor se encuentra en Cristo. No importa tu estado social, no importa tu cuenta bancaria, no importa tu elocuencia, no importa tus estudios, no importa tu popularidad. Lo que importa es conocer a Cristo. Lo que importa es ir en pos de Él, aquel ser inalcanzable, aquel que es digno de toda honra, gloria y honor. Ahora vuelvo y repito, estamos dispuestos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Estamos dispuestos que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones para transformar nuestras vidas. Y lleva al punto número 3, que es un llamado. Un llamado para brillar con la luz de Cristo. Un llamado para brillar con la luz de Cristo. ¿Por qué? Expositivamente estamos viendo el versículo, lo estamos analizando, estamos viendo todo lo que tiene este pasaje para nosotros. Esta parábola que encontramos en Lucas capítulo 8, del verso 6 al 18, también nos deja entender y nos da una exhortación a los creyentes, aquellos que han recibido la luz de Cristo y aquellos que están llamados a compartirla. Es un llamado a compartirla. Cristo advierte en el verso 18: mirad pues cómo oís. ¿Ven eso? Lucas capítulo 8, del verso 18, la primera frase. Mirad pues cómo oís. Esto es una advertencia. Cuando dice mirad pues cómo oís, esto significa que debemos de recibir su palabra con fe. Debemos de recibir su palabra con obediencia y debemos dejar que transforme nuestras vidas. ¿Cómo es que vamos a recibir la luz de Cristo? ¿Cómo es que nosotros vamos a oír la voz de Cristo? Mirad pues cómo oís. Debemos de recibir su luz con fe, con obediencia. Tenemos que permitir, hermanos, que ese glorioso evangelio, que esa luz de Cristo transforme nuestras vidas. Que la luz que hemos recibido tiene que ser también multiplicada por donde quiera. No vayan ahí, pero otra parábola de Cristo en Mateo 13:23, escuchen lo que dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Cuando uno escucha la palabra, cuando la palabra de Cristo cae en buena tierra, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a multiplicar, va a dar buen fruto. Aquella palabra de Dios que cayó en su vida, que le ha transformado, que le ha hecho nueva criatura,
se va multiplicando. Ha caído en buena tierra cuando usted ya está compartiendo el evangelio con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, sea verbalmente o sea con nuestras acciones, sea con nuestra integridad. Mirad pues cómo oís, hermanos. Mirad pues cómo oís. Entonces tenemos que analizar cómo es que vamos a escuchar, cómo vamos a recibir su palabra, con fe, con obediencia. Tenemos que compartir la luz de Cristo. ¿Por qué? Una lámpara no se enciende para esconderla. El propósito de una lámpara es alumbrar. Simple, sencillo, es alumbrar. Los creyentes, hermanos, somos portadores de la luz de Cristo en un mundo oscuro. Tenemos que proclamar el evangelio de Cristo con valentía. Muchas veces no queremos compartir el evangelio de Cristo. ¿Qué dirán de mí? ¿Se van a burlar de mí? ¿Van a pensar que soy X? Usted póngale ahí un santurrón. ¿Van a pensar que soy esto o aquello? Hermano, pero valientemente compartir lo que Cristo ha hecho con nosotros. Escuchen esta cita del pastor inglés Martin Lloyd-Jones, que era médico también de profesión. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: si los cristianos no son diferentes, si no son luz, entonces el mundo no verá razón alguna para dejar atrás la oscuridad. Nuestra vida es el testimonio que debe desafiar y atraer al incrédulo. ¿Estamos emitiendo la luz de Cristo? Cuando nos miran, ¿ven a una persona que es santificada, que es diferente? Porque ¿cómo es que la gente va a ser realmente convencida? No es con nuestras palabras, es con nuestros hechos, es por nuestro testimonio. Si ellos no ven un cambio en nosotros, ellos no pueden ver la razón. Tenemos que resplandecer la luz de Cristo. Y esto debería de ser un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Una luz exige una respuesta. Debe de haber una respuesta a la luz. Moisés, cuando vio aquella luz que iba saliendo de ese arbusto, de aquella zarza que no se consumía, su respuesta inmediata fue a ver aquella grande hazaña, como dice el libro de Éxodo. Inmediatamente fue a ver, fue atraído. Aquel Pablo que iba de camino a Damasco, cuando se le presentó aquella luz que lo dejó ciego. Hay un cambio, debería de haber un cambio cuando uno es expuesto a una luz de tal magnitud. Hay un cambio. Cuando uno es expuesto al sol, te le quedas mirando por tanto tiempo, hermano, te vas a quedar ciego. Cuando estamos expuestos a una luz de tal magnitud, esto exige una respuesta. Porque aquellos que rechazan a Cristo no tienen excusa. Porque la luz de Cristo ya ha sido revelada. No hay excusa para nadie. Y hoy es el día de rendirnos a Él. Hermano que está aquí la primera vez, hermano que está muerto en pecados, que no ha reconocido a Cristo. Hoy es tiempo de rendirnos a Él y vivir como hijos de luz. ¿Por qué? Porque Cristo nos hace hijos de luz. No vayan aquí, pero Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Y muchos de aquí que están aquí pueden testificar que es cierto. Nuestra vida en otro tiempo sí era tinieblas. Analizando nuestra vida pasada antes que el Señor nos salvó, ¿qué éramos? ¿Qué pensábamos? ¿Cuáles eran nuestras atracciones? Sin duda alguna podemos decir que era tinieblas nuestra vida y nos deleitábamos en ellas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si somos luz, si la luz de Cristo ha iluminado nuestro corazón, ¿no es sentido común que andemos en luz? Ya que hemos sido cambiados, ya que hemos sido transformados, es normal que nosotros también seamos luz. El pastor Richard Owen Roberts dice: el arrepentimiento no es simplemente un acto de una sola vez, es un estilo de vida para el creyente. Es una constante separación del pecado y volverse hacia Dios. ¿Por qué, hermanos? Cuando somos salvos, luchamos con el pecado. No significa que jamás vamos a pecar. Aquel dice que ya no peca, es mentiroso. Seguimos luchando con el pecado.
Pero ¿qué sucede, hermanos? Somos santificados. Constantemente vamos conociendo más a Cristo. Nos estamos arrepintiendo. El arrepentimiento no es un acto de una sola vez. Me arrepiento de todos mis pecados. Cristo entra en mi corazón y sálvame. Y muchos por hacer esa oración creen que ya son salvos. Ay, entra en mi corazón y sálvame. Ya soy salvo. Y viven su vida peor que los incrédulos, confiando en la sinceridad de su corazón, confiando en unas palabritas mágicas porque las repitieron después de alguien. Claro que no. Es que nuestra vida ha cambiado, que la luz del Evangelio nos ha transformado. Es un constante apartarse del pecado e ir en pos de aquel que porta la luz, ir en pos de Cristo, que es quien ilumina donde quiera. Hermanos, ¿cómo es que deberíamos responder a la luz de Cristo? ¿Estamos permitiendo que la luz de Cristo brille a través de nosotros en nuestras palabras, en nuestros hechos, en nuestras acciones y testimonios? ¿Estamos permitiendo que eso suceda en nuestra vida? ¿O estamos resistiendo la luz porque amamos más las tinieblas que la luz? Advertencia, una advertencia, porque ¿qué sucede a aquellos que aman más las tinieblas que la luz? Cristo les concede el deseo y los echa a las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque han sido autoengañados. Hay gente que vive toda su vida confiando en la sinceridad de sus propias palabras en vez de examinar su vida si realmente son hijos de Dios. Porque una vez un pastor le dice: ¿ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Ok, escribe esta fecha en tu Biblia. Esta es la fecha de tu nuevo nacimiento. Y luego dice: si tienes alguna duda alguna vez en tu vida, recuerda esa fecha y dile al diablo: no, yo soy salvo porque yo en este día acepté a Cristo. Y viven toda su vida engañados porque ahí está la fecha de su nuevo nacimiento, que era una farsa, que era una falsa conversión. Y lo más triste, mis amados hermanos, es que muchos pastores falsos, cuando después que alguien repite una oración, dice: y si tienes dudas algún día, dile al diablo que no te esté metiendo dudas porque ya eres salvo en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios cuando tenemos dudas? Examinarnos a la luz de las Escrituras para ver si realmente somos hijos de Dios. Pero ¿qué hacen otros? Es que tengo dudas de mi salvación. No, pero cuando tenía 5 añitos le dije a Cristo que entró en mi corazón, entonces, ok, sí soy salvo. ¿Dónde vemos eso en la palabra de Dios? No está, hermanos. Estamos autoengañados. ¿Cómo saber si somos nuevas criaturas? ¿Cómo saber si hemos nacido de nuevo y si la luz de Cristo mora en nosotros? Examinarnos. Ver si la luz de Cristo está en nosotros. Ver si estamos dando fruto. ¿Cómo estamos respondiendo a la luz de Cristo? En conclusión, hermanos, esta parábola de la lámpara nos llama a 3 cosas. Número 1, reconocer a Cristo como la luz suprema del universo. Que Él es exaltado sobre todo. Él es la luz excelsa sobre todas las cosas. Número 2, examinar nuestras tinieblas. Darnos cuenta que estamos en pecado y permitir que la luz de Cristo nos transforme. Número 3, ¿qué hacer? Responder con un arrepentimiento y compartir la luz. Compartir la luz del mundo. Hermanos, Cristo nos llama a compartir. Hermano, usted que no sabe si ha sido salvo, no sabe si va a ir a la presencia de Dios después de la muerte. Este llamado, hermanos, es que salga de las tinieblas. Porque no hay otro camino. Cristo dice: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es el único camino al Padre porque Él es la única luz que nos ilumina de nuestro pecado. Él es el único camino. Debemos de reconocerlo a Él. Si no conoces a Cristo, acércate a su luz. Deja que el evangelio, este glorioso evangelio que ha sido proclamado, transforme tu vida para siempre. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Que permitamos que esa luz no solamente nos ilumine, pero que transforme nuestras vidas, que brille en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que otros vean aquella luz y glorifiquen al Padre. Nuestro propósito, el motivo de nuestra existencia,
es para el beneplácito de Dios, para que Él reciba toda la honra, la gloria y el honor. Vamos a orar. Señor bueno, Padre excelso, a ti te damos toda la honra, toda la gloria. Te pedimos, Señor, que hagas la obra en el corazón de cada oyente, Señor, tanto aquel como es salvo como aquel que está perdido. Hermanos, aquellos que están perdidos, que ellos reconozcan que aparte de tu gracia están perdidos, camino a tinieblas, y que no pueden hacer nada para confiar, que no pueden hacer nada para salvarse, más que únicamente depositar su fe en ti para que tú hagas la obra completa. Y para aquellos hermanos que están aquí, que ya son salvos, que están batallando, siendo un testimonio, siendo una luz, Dios mío, que los ayudes a ver la belleza y la importancia de alumbrar esta luz por donde quiera. Que tú seas enaltecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pies, hermanos, vamos a responder y vamos a glorificar a Dios con unos cantos.